antes de que me olvide. Ahí. Bien, habíamos estado viendo la forma en T. Una forma en T que luego, después de haber visto toda su estructura, ¿no? de formación, habíamos empezado a ver algunos tipos de uso de la forma en T, ¿no? Es decir, habíamos visto la forma con Te kudasai, que es la primera que habíamos encontrado. Luego habíamos visto la forma Temo i desu ka para pedir permiso, para preguntar a los demás si lo que vamos a hacer está bien, ¿no? Y no causa ningún problema a la otra persona. También habíamos visto la forma tewa y kemasen, que es la que expresaba una fuerte prohibición en términos de reglas, ¿no? Y regulaciones en general. Entonces, nosotros nos habíamos quedado, en la última clase habíamos terminado de hacer este ejercicio, ¿no? La forma temo y desca. No sé si alguno de ustedes quiere alguna repetición de la regla de alguna de las tres que hemos visto, o podemos continuar. ¿Podemos dar un repaso del menos de la última regla, por favor? Sí, Si es sí, posible de correcto. todas, yo no me opongo, pero Ok, sí. A ver, porque hemos tenido una especie como de hiatus, ¿no? De varios días y muchas festividades. Bueno, así que no hay ningún problema de mi parte. Un poco reunir rápidamente las tres. A ver, déjeme solamente que regreso a la diapositiva de uso. Recordemos de que la forma en T que estamos viendo es una forma que no se puede pasar desapercibida en el idioma japonés. Es decir, que cuando nosotros tenemos una forma en T, es con un uso específico, no por puro gusto en sí. Entonces, entre los muchos usos que hay de la forma en T, nosotros habíamos encontrado en clase tres iniciales, ¿no? El primero para hacer peticiones, que es la te kudasai. El segundo para dar y pedir permiso con temo i desu ka o temo i desu, dependiendo. Y el tercero para prohibir. El primero era simplemente transformando el verbo a su forma en te, añadiendo la palabra kudasai y teníamos una petición formal, una petición educada hacia otra persona, ¿no? Entonces, yo les había escrito aquí, por ejemplo, Kyokasho o yonde kudasai. Kyokasho o yonde kudasai, ¿no? El verbo yomu en su forma en te, que se vuelve yonde, y kudasai, ¿no? Para indicar por favor. ¿Vale? Entonces, esto significaba, por favor, lee el libro de texto. Kyokasho o yonde kudasai. Este otro ejemplo, segundo, teníamos, sumimasen, chotto oshiete kudasai. Sumimasen, disculpe, ¿no? Es un poco como el excuse me del inglés. Y chotto oshiete kudasai, ¿no? Enséñame un poco, por favor, ¿no? Enséñame cómo capaz esa persona conoce el tema que necesitamos nosotros comprender y le pedimos que nos enseñe un poco, ¿no? Que nos preste un momento de su tiempo para que nos enseñe algo. Entonces, el verbo acá, en su forma en te, seguido de kudasai. Las estructuras para llegar a la forma en te, si no me equivoco, ya desde antes de las vacaciones estaba en su grupo. Déjenme que les confirmo esto. En su grupo de WhatsApp. Sí. Creo que habíamos visto un poco la ay, formación. ¿Cómo estoy equivocando? ay, Yo no tener. sí las habíamos visto. Ok. Pero no sé por qué no, no veo las imágenes de la conjugación. Bueno, se los voy a enviar yo nuevamente en el grupo para que la tengan. Bien. Estas estructuras obviamente son útiles porque para poder llegar a obtener la forma en T, claramente necesitamos ya tener asimilada la parte de la estructura, cómo llegar a la forma en T de determinados verbos, ¿no? Entonces, ese es el primer tip que les voy a dar, ¿no? Hasta que ya asimilen por completo toda la estructura, sería útil que tengan a la mano el patrón de conjugación, ¿vale? Y acá. Ay, Con patrón de conjugación me refiero a estas diapositivas. A ver si regreso un momento. Estas de aquí.
¿no? Que habíamos visto de que si el verbo en el U, cómo llegábamos a la forma en T y las 5 subreglas de conjugación, ¿vale? A esto me refiero. ¿Sí? Ay. Ok, a ver. Vamos a ver. Ese es el primer punto, ¿no? El te kudasai. El segundo que habíamos visto era el temo y desu ka para pedir permiso, ¿no? Entonces teníamos aquí, encontrábamos justamente el mismo verbo en su forma en te, seguido de la estructura mo y desu ka, o mo y des, Perdón, dependiendo. profe. Hola. Perdón, acabo de llegar a mi casa y pues me acabo de conectar. Perdón. Ok, muy bien, muchas gracias por avisarme, Reina. A ver, entonces, retomando, teníamos que la forma como i desu ka, era para pedir permiso o para preguntar si estaba bien algo que íbamos a hacer, ¿no? Entonces teníamos aquí, Kyokasho o mite mo ii desu ka? Kyokasho o mite mo ii desu ka? ¿Está bien o me permites o puedo ver tu libro de texto? ¿No? Capaz en clase me olvidé de llevarlo y necesito ver el ejercicio. Kyokasho mite mo ii desu ka? A esta pregunta teníamos varias opciones de respuesta. ¿No? Teníamos el mismo uso de la estructura temo y des, obviamente sin el ka, porque ya no es pregunta, sino ya una afirmación. Si queremos dar así el permiso en esa estructura, podemos decir, hai, mi temo y des. Sí puedes, sí te permito, sí te otorgo el permiso para ver el libro de texto en este caso. O se puede simplificar aún más y decir, y des yo, está bien, o dos o adelante. Sí. Y de esta estructura nosotros habíamos visto el ejercicio, por ejemplo, de en donde nos quedamos, ¿no? Que era este. Estuvimos haciendo esta regla. ¿Bien? Y para terminar este pequeño resumen de las últimas reglas que habíamos visto, tenemos la forma de la prohibición. Tewai, que más en. Aclaro que esta es una prohibición fuerte, ¿ok? Es decir, que no están pidiéndote, por favor, no hagas esto. No, te están diciendo, no lo hagas. Entonces se espera, ¿no? Que al incumplirse esta prohibición, ¿no? Hay alguna sanción por parte de alguien o una entidad, ¿no? Yo les hice este ejemplo en la frase, Koko de shashin o totte wa ikemasen. A ver, si hemos dicho que la forma en T de un verbo seguida de y que más en es una fuerte prohibición, esta frase entonces, ¿qué podría significar? Koko de shashin o Aquí totte wa. está prohibido tomar fotografías. So desu ne. ¿Y dónde podríamos encontrar esta prohibición? Por lo general en los templos, en algunos templos. En los templos, en algunos museos, ¿no? ¿No? Entonces, justamente se encuentra muy a menudo en los museos, sobre todo cuando hay pinturas, porque el flash de los aparatos electrónicos puede un poco transmitir calor, ¿no? A las pinturas, y pues esas pinturas que están ahí de muchos siglos podrían sufrir daños justamente por este impacto de luz constante, ¿no? Entonces, por eso a veces se prohíbe, ¿no? El uso de flash o el uso de aparatos electrónicos en museos. Al prohibirlo con esta estructura, ya nos da a entender que si alguien toma una fotografía, es probablemente, ¿no? Se va a llevar una gran multa a su casa, ¿no? Por haber incumplido esta solicitud, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta, ¿vale? ¿Cómo podríamos decir, aquí está prohibido comer, por ejemplo, utilizando esta estructura? A ver. ここで、Ah, Ujú. 食べ、Ujú.
Se me olvidó la terminación otra vez. Taberu, ¿no? Es en eru, entonces solo hay que quitarle eru y añadimos te. Tabete. Tabete. Ujú. Arigato. Y luego, Tabete masen. mm, so desu ne, ¿no? Koko de tabete wa ikemasen. Aquí está prohibido comer, ¿no? Aquí no se puede comer, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de prohibición en este caso, ¿vale? Si queremos decir, está prohibido fumar, ¿cómo quedaría? A ver. ¿Cómo sería? Sensei, ¿puede repetir qué pidió? Porque Ah, internet falló y no escuché. sí, sí, claro. Está prohibido fumar. ¿Cómo quedaría esa prohibición? Sería tabaco, sute wa ikemasen. So desu ne, y des. Tabaco o sutte wa ikemasen, ¿no? Ahí tenemos otra prohibición, ¿no? Muy a menudo en los lugares públicos, ¿no? Tabaco o sutte wa ikemasen, por ejemplo, ¿no? Y así se pueden ir creando todas las prohibiciones que deseemos, ¿no? Entonces, eh, sí, ¿no? Ahí tenemos una estructura bastante útil. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Vale. Sí, entonces, espero que este repaso de estas tres reglas haya, digamos, les haya ayudado un poco a centrarse más en lo que habíamos estado haciendo antes de las vacaciones, ¿vale? Así que no sé si alguno de ustedes tiene alguna última pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva. Yo no. Ok, entonces vamos a ver la siguiente diapositiva, ¿vale? Que nos falta ver solo una última parte de uso de la forma en T. ¿Sí se está viendo? Hey. Perfecto. Bien, entonces tenemos aquí la última regla, ¿no? De la forma en T. Este es el menú de esta semana, ¿no? Vamos a ir viendo varias cosas durante estas clases, así que vamos a ir encontrando aquí esta parte de lo que es el último punto de uso de la forma en T, el uso de la partícula cara para porque explicativo y práctica. ¿Sí? Luego también tenemos un poco de candy, no se nos alcanza el tiempo. ¿Bien? Bien, empezamos de una con el último punto. Habíamos ya visto entonces, acabamos de hacer este repaso con te kudasai, temo i desu ka y te wa ikemasen. Y el cuarto punto de uso de la forma en T, que se ve en N5, es la forma para describir dos actividades en la misma frase, ¿vale? Entonces, este es muy útil porque, como ustedes sabrán, por regla general, no se puede utilizar la partícula to para unir verbos. O sea, nosotros no podemos decir taberu to, yomu to, por ejemplo, para decir comer, leer. ¿No? No se puede decir to, no podemos usar la partícula to, ¿vale? En japonés, para poder unir muchas acciones en una sola frase, vamos a utilizar la forma en T de los verbos que preceden a la última actividad. Por ejemplo, noto o karite, estoy leyendo la primera frase aquí, noto o karite, copy shimasu. Noto kariru. ¿Alguien recuerda que era kariru o lo puede intuir de la traducción en inglés? Pedir prestado. So desu ne. ¿No? Pedir prestado, kariru. Entonces, la primera acción es noto kariru, ¿no? Pido prestado el cuaderno. Y la segunda acción, copy shimasu. Copy suru es
realizar una fotocopia. Ay, copy suru. Ay, no sé dónde, dónde dejarlo, porque no hay espacio, pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. ¿Vale? Realizar una fotocopia, copy suru. Ujú. Entonces, las dos acciones que tenemos aquí en esta frase, la primera está en su forma en T y la segunda está en su forma normal en más. Ujú. Y ahí nos da un poco un bosquejo de cómo funciona, ¿no? La estructura en T, en este caso. Ujú. Ahora, tenemos otro ejemplo aquí. A ver si me ayudas con la lectura, Diana, por favor, de la segunda frase. Core. はい。今日は6時に起きて Ujú. 勉強しました。そうですね。今日は6時に起きて勉強しました。¿No? Aquí tenemos algo también bastante útil. En este caso, estamos dentro de lo que son las rutinas, ¿no? Entonces, más o menos dice, hoy me desperté a las 6, 6時に起きて勉強しました y estudié. A ver, aquí esta frase me va a ayudar a indicarles dos cosas importantes aquí. La primera frase que acabamos de ver, tenemos que termina en más. Esta segunda frase que acabamos de leer termina en mashta. ¿Qué es más y mashta? ¿No? ¿Qué tiempos son? El de arriba es presente y el de abajo es pasado. So desne. Pero como podemos observar aquí, el verbo, ¿no? De la primera acción está siempre en T. Si estuvieron atentos y me escucharon a la traducción, yo ambos los traduje en español al tiempo de la frase final, ¿no? De la acción final, perdón. Y aquí está el detalle. Los verbos que preceden a la última acción en una frase, todos van a tener el mismo valor de tiempo que la última acción. Traducción, en palabras más simples, pues si la última acción está en más, puede que sea entonces presente o futuro. Si la última acción está en mashta, toda la acción que yo acabo de comentar está al pasado. ¿Vale? Es la última acción de la frase o del enunciado es la que le da el valor del tiempo a todo el resto de acciones de la frase. ¿Y desu ka? Ay. ¿Sí? Ay. ¿Se va entendiendo, chicos? Ay. Entonces, porque la forma en T de por sí no tiene tiempo. Es una forma, es una estructura, no tiene en sí, no nos dice si la acción está al presente, al pasado, al futuro, no si es un condicional, etcétera, etcétera. O sea, no nos dice nada. Hay que apoyarnos al final. ¿No? Hay que ver cuál es la terminación final de la última acción, del último verbo, para que con esa información nosotros podamos descifrar ahora qué tiempo tiene el resto de acciones. ¿Vale? Vamos a intentar leer entonces la última frase, por favor, si podrías ayudarme aquí. Juan Carlos, onegai shimasu. Kore desu ne. はい。食堂に行って昼ご飯を食べましょう。そうですね。はい。食堂に行って昼ご飯を食べましょう。Vale, aquí tenemos otra terminación. ¿Qué es este masho? ¿Alguien recuerda? Era como ir juntos. Casi, casi. No, es más una forma exhortativa. Ok, a ver, las formas en masho es un poco como los imperativos del español, ¿no? Una forma exhortativa en el sentido de que justamente exhorta a hacer algo, ¿no? Incita algo. En este caso, hiru gohan o taberu, hiru gohan o tabemashou, es comamos, el almuerzo en este caso. Hiru gohan, la segunda comida del día.
¿Vale? Entonces, la primera acción nos dice, shokudo ni itte. Ya que tenemos la forma en masho, la primera acción también la vamos a traducir con la forma exhortativa, o sea, un imperativo. Vayamos a la cafetería y comamos. ¿Y desu ka? ¿Sí? Hi. ¿Cómo hago yo entonces? A ver, porque otro uso que no quiero que ustedes, digamos, no quiero que se vayan un poco a desviar solamente con estas estructuras. El uso principal de esta forma en T para unir actividades es más que todo en N5 para cuando tenemos que contar qué hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, si queremos decir en la mañana, ¿no? Leí un libro y luego estudié japonés, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos una acción de consecuencia, ¿no? Es decir, primero hago esto y luego lo otro, en esos términos. Ahora, ¿aquí qué vamos a hacer? ¿No? Con la forma en T. Nos vamos a ayudar de esta forma en T para indicar cuál es lo que hago primero y cuál es lo que viene después. Si yo digo, en la mañana leo un libro y estudié, perdón, al pasado, ¿yo cómo podría escribirlo en japonés? En la mañana podría ser asa, y ya, lo dejamos ahí con una coma, ¿vale? Sería algo como asa konmite nihongo o benkyou shimashita. Solamente habría que cambiar un poco el verbo. Asa, hon o. ¿No? Porque mite es de mirar, ¿no? Aquí necesitamos leer, Yotte. ¿no? Casi, casi. Yonde. Yonde desu ne. Hai. Asa, hon o yonde. Y la segunda acción, Nihongo o benkyou shimashita. so desu ne. Nihongo o benkyou shimashita. Hai. Y ahí tenemos la frase. Entonces, aquí la forma en T con esta sucesión de acciones, ¿no? Queda claro, ¿no? De que la primera acción que yo hago en la mañana es leer un libro y luego estudiar. ¿Ok? Profesor, ¿se pueden utilizar dos formas en T? Sí, puedo yo incluir más acciones aquí y poner siempre las acciones en su forma en T. Por ejemplo, hon o yonde, coma, terebi o mite, coma, por ejemplo, Nihongo o benkyou shimashita. Y ahí yo tengo más acciones. Todas las acciones que yo desee puedo añadirlas en este caso, siempre y cuando estén en su forma en T. Y la última la dejamos con el tiempo principal. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Hi. Ujú. Hi. Entonces, a ver. Ese es el primer punto, ¿no? Dentro de este cuarto punto, el primer punto, porque me gustaría mostrarles esta otra diapositiva para terminar por hoy y ya mañana practicamos un poco. Aquí nos indica que la forma en T puede también ser usada para conectar otro verbo, pero de una manera no tan rígida, o sea, con el resto de la frase. Por ejemplo, basu ni notte kaisha ni ikimasu. ¿Vale? Aquí no está, digamos, cuando dice aquí de una manera no tan rígida, me refiero a no está conectada como una sucesión de acciones, ¿no? Algo así tan específico. En este caso, por ejemplo, la forma en T la vamos a utilizar para indicar el modo o el medio de transporte con el cual se va al trabajo. En este caso, esta persona va en un bus, ¿vale? Entonces dice, basu ni notte kaisha ni ikimasu. O también la forma en T
se puede utilizar para, en el caso de la segunda frase de ejemplo, para pedir disculpas por algo. Por ejemplo, miren, Kyokasho o wasurete sumimasen. Me olvidé el libro de texto en casa, por ejemplo. Lo siento. Kyokasho o wasurete sumimasen. O, por ejemplo, también la encontramos en estructuras para agradecer. No, si alguien nos ayuda, tetsudatte arigato. Este es muy común también. Este significa gracias por ayudarme. Gracias por haberme ayudado. Tetsudatte arigato. Verbo informante seguido de arigato o verbo informante seguido de sumimasen para pedir disculpas en ese caso. ¿Sí? Eso es más dentro del ámbito de la coloquialidad del lenguaje, ¿no? Es decir, que ya son variaciones más de interacción, ¿no? Más específica, pero me parece interesante mostrarles, ¿no? esta variación ahora. Bien, si desean háganle captura, por favor, y si tienen alguna pregunta, les escucho. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta ahora? La estoy asimilando porque la he Ok. escuchado en animes. Mm. A ver, mañana nos vamos a dedicar a lo que es la práctica de la estructura, ¿no? Entonces, si les ayuda, ya que ha sido una información, podría parecer bastante abundante, ¿no? Como retomar las clases. Entonces, pueden utilizar la grabación de la clase un poco para repasar, ¿no? Ver si las pasó algunas cosas en esta clase. Y mañana nos dedicamos a la práctica, ¿vale? Para que no haya ningún problema allí. ¿Sí? Ay, sensei. Muy bien. Entonces, yo les diría, casi como pequeñísima actividad solo de práctica, de ir creando una que otra frase con esta estructura. ¿No? Por ejemplo, ahora, ¿no? Todos los que están conectados aquí estuvieron en la clase de japonés. Entonces podrían poner una primera acción. O por ejemplo, yoru, en la noche, yoru, nihongo o benkyou shite, estudia japonés, y ya luego completan con la acción que harán después. O más acciones, si desean. ¿Vale? Como modo de práctica, un poco para ir aplicando ya la estructura que hemos visto. ¿Ok? Pero no es una tarea oficial, así que se los digo yo como consejo. Si no, esperen a mañana que practicamos juntos en clase. ¿Okay? Bien, chicos. Entonces, nos quedamos aquí por hoy. Y yo mañana espero que puedan conectarse también todos para continuar con el ejercicio y que tengan una bonita noche. ¿Okay? Matas minasan. Nos vemos mañana. Matashi sensei, arigatou gozaimasu. Bonita noche. Matashita, oyasumi. Ya ne.